Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. ¿Cómo están ahora? Gracias al Dios del cielo. Es viernes y siempre los viernes venimos con una buena actitud. Bueno, siempre venimos con una buena actitud, pero el viernes produce esa sensación. Estamos llegando a las horas del día santo del Señor, el santo sábado. A todos mis hermanos y mis hermanas, nuestro aprecio. Dios bendiga a sus familias, Dios proteja sus hogares y vamos al estudio de la Santa Biblia, a la oración y al estudio de su palabra. Padre que esté en el cielo, que su presencia es en todo lugar. La honra y la gloria sean a su nombre y que su bendición sea reconocida por todos en todo lugar. Gracias, Padre, porque ha cuidado de cada uno. Gracias, Señor, por cada familia que está protegida de la crisis y de las diferentes crisis que azotan este mundo. Gracias, Padre eterno, porque en su misericordia todavía podemos buscarle y adorarle y ofrecer el conocimiento de su palabra a tantas personas. Denos la bendición que donde hayan enfermos pueda también llegar la salud. Y denos sabiduría para vivir y proteger la salud. Padre del cielo, bendiga aquellas familias que tienen una preocupación grande por el lugar donde viven, por el pan de la tierra para sus mesas, por la salud para sus cuerpos y de manera muy especial que en este tiempo haya cabida en nosotros la persona del Espíritu Santo, para que tu palabra llegue como una semilla a terreno fértil y nos prepare, nos transforme, nos cambie y nos aliste en personas que querramos tener el nombre en el libro de la vida. Gracias por escucharnos, buen Dios. Danos hoy la instrucción de tu palabra bajo la plena dirección de la persona del Espíritu Santo. Gracias, buen Dios, por escucharnos. Límpianos de todo lo que haya ofendido tu santo nombre. En Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro, se lo pedimos, se lo agradecemos todo. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, hemos venido en los últimos días estudiando el tema, el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Hemos mencionado a ustedes que ha generado desde que Dios lo dio algunas situaciones especiales, el don de lenguas. A muchas personas se les enseñó o se les enseña que si no ha hablado en lenguas es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hemos demostrado con el estudio de la palabra de Dios, texto a texto, que no hay una declaración que afirme tal cosa. Los dones espirituales, los ministerios y las operaciones son dadas por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Hemos mencionado que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, porque el Espíritu Santo es el representante, es el verdadero y el único vicario de Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo está para enseñar, para corregir, para instruir, para conducirnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, el primer resultado es que la persona ama. Y ese, dice el apóstol Pablo, es el camino más excelente, el camino del amor. Porque la persona que ama guarda los mandamientos de Dios. De lo contrario, no sucede. Rechaza los mandamientos de Dios, pone argumentos para rechazar los mandamientos de Dios,
pone su propio argumento, pone su propia palabra, finalmente pues rechaza parte de la Santa Biblia. Cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, da el fruto del Espíritu Santo. Y no es el don de lenguas, sin quitarle ningún mérito. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Pero en una lista de unas 8 menciones que aparecen, el don de lenguas está al final. Y más importante, dice el apóstol Pablo, que hablar en lenguas es que profetices. Pero más importante, aunque hay que procurar los dones espirituales, lo más importante es el amor, porque el amor nos lleva a la obediencia. Ahora bien, quede entonces claro y entendido que no es una prueba de discipulado, no es una prueba de que la persona ha recibido o no el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua. De hecho, capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo la dedica a corregir una situación en esa iglesia, porque en algunos momentos uno encuentra que el don de lengua se convirtió en algo muy atractivo, que el diablo consiguió llevar a la gente al fanatismo. Y es abundante la declaración del capítulo 14 cuando dice que si no se va a entender, mejor es que no sea la participación de ello. ¿Por qué? El que hable lenguas debe entenderlas y debe haber intérprete, alguien que diga para que edifique a la iglesia. ¿Recuerdan la declaración que miramos en el mensaje anterior? El apóstol Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que sean útiles, que edifiquen, que entienda lo que estoy diciendo, que 10,000 que no le sirvan a nadie. En conclusión o en relación con esto, mis hermanos, no es de hecho habrá gente que nunca vamos a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas, como aparece en la Santa Biblia, fue dado en un momento de necesidad. ¿De qué? De necesidad. Había allí una concentración de personas que hablaban diferentes idiomas. Entonces, ¿iban a entender o no si solamente el apóstol o los apóstoles hablaban en su idioma? Dios lo permitió. Lo que ocurrió el día de Pentecostés, lo que ocurrió en Hechos 2, fue el cumplimiento de la declaración de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Porque al llegar el mensaje y escucharlo cada persona que vino de diferentes idiomas, de diferentes lugares, esas personas se llevaron el mensaje con ellos para publicárselo a su gente. Luego allí ocurrió la promesa del capítulo 2 del libro de Joel. Por eso es que el Antiguo Testamento no se puede votar, lo necesitamos. Allí ocurrió el derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Y allí ocurre que se botó la barrera. Decimos de esta manera, Pentecostés es la solución para Babel. ¿Qué ocurrió en Génesis 11? Dios confundió las lenguas de la gente para frenar la construcción de la torre, a lo que se llamó la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Babel es confusión, Babilonia es confusión, es un derivado de Babel. Entonces, como hay confusión, como no hay comunicación, Dios quita la barrera en ese momento. Y la raza humana, el ser humano que estaba allí, de diferentes regiones y naciones, quedan con un solo idioma. ¿Cuál? El que los apóstoles predicaron y que la gente lo escuchó en el suyo. De esa manera, Dios solucionó, abundó en oportunidad para que la gente supiera en un solo día, en un solo momento, en una sola prédica, el mensaje. Cuando Dios considere que eso es necesario, Dios lo va a volver a hacer. Pero no es porque a mí se me ocurre, es lo mismo que el don profético.
No se trata de que yo digo, yo soy profeta. El Señor me reveló. Hay que ver si encaja con todos los parámetros que coloca la Santa Biblia. Si no estoy en una congregación con personas de diferentes idiomas, Dios no necesita el don de lenguas. No lo ocupa, entonces tampoco me lo da. De esa manera, cientos de miles de cristianos, de millones de hijos de Dios que pasen por este planeta antes de la segunda venida de Jesús, no hablarán en lenguas. Y no por ello se dirá que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí se le da a los que lo obedecen. Y eso sí está claro, lo mostramos con texto bíblico. Así que uno tiene que mirar, porque miren, en este último tiempo, el diablo va a soltar su último arsenal de ataques y el gran peligro siempre es el de ser engañados. Con eso Jesús fue bien claro. Mirad que nadie os engañe. Y hay 1000 artimañas del diablo disfrazadas. Y les recuerdo, hay gente que el diablo sabe que nunca los va a ir a meter en un antro de vicio, pero sabe que los puede confundir con la misma Biblia. Por lo tanto, es un sacrilegio abrir la Escritura y no orar. Siempre se necesita pedir que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios que escribieron la Biblia, a nosotros nos ilumine cuando vamos a estudiar el libro sagrado, la Santa Biblia. Si me explico con esto, solo he hecho un rápido resumen de lo que hemos estudiado en relación con el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Avancemos entonces. Se convierten alrededor de 3000 personas que se bautizan en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Hablaron en lenguas o no hablaron nunca en lenguas? ¿Qué dice la Santa Biblia? Mire, cuando un evento ocurre con personas, y esa historia está allí, por eso es que yo insistía desde el principio que todos los relatos que están en la Santa Biblia tienen un escenario. Por corto que sea un versículo, tuvo que haber ocurrido en un trasfondo histórico, en un trasfondo cultural, en un trasfondo regional, en un trasfondo de prácticas y costumbres. O sea, en una economía. Usted sabe, por ejemplo, que la música de los pueblos gira siempre alrededor de lo que los pueblos producen. De allí que usted sabe más o menos cuándo está con un narcoestado y cuándo está con pescadores y cuándo está con zapateros y cuándo está. Porque hay un trasfondo para las historias. Así que en Hechos 2 se bautizan alrededor de 3000 nuevos creyentes. Un logro impresionante. La demostración grande de la presencia del Consolador entre la iglesia del Señor. ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Hablaron en lenguas? Parece que no. ¿Publicaron el mensaje que se les dio? No parece. Sí, lo publicaron. Vamos con ustedes, por favor, a Hechos en el capítulo 8, el versículo 4 en adelante. Allá vamos a vernos con esta gente dispersa en los diferentes lugares de donde ellos eran. Y por supuesto, sufriendo mientras predican también. ¿Por qué? En el capítulo 8, el que iba a ser el gran apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, los andaba persiguiendo. Pero vamos, Hechos capítulo 8, versículo 4, después de decir del 1 al 2 que Saulo consentía en la muerte de los cristianos y que los perseguía y asolaba las iglesias y todo, entra al versículo 4. Y Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hemos leído un poquito, nos detenemos ahí para comentarlo. Son textos que no necesitan una explicación, un estudio exegético profundo, pero está contando la historia. Los que fueron esparcidos, ¿qué están haciendo ahora? Van por todos sus lugares predicando a Cristo. Felipe desciende a Samaria y predica a Cristo, y hay milagros. Se sanan los enfermos, se liberan los endemoniados, se convierte la gente presta buena atención. Ustedes van a ver que quizás fueron mayores los milagros que ocurren en el tiempo del descenso de la lluvia temprana del Espíritu Santo que los que ocurren con la misma presencia de Jesús. Ahora bien, la gente pregunta para hoy, ¿por qué hoy no hay tantos milagros? Miren, la respuesta es sencilla, porque el diablo sacaría ventaja falsificando los milagros. Para hoy a la iglesia se le ha dado la bendición de un mensaje de salud, salud preventiva. Tenemos abundancia de consejos cómo tener buena salud. Si no la estamos teniendo es porque estamos violando la regla. Pero la iglesia tiene luz al respecto de esto, mucha luz en relación con esto. ¿Y por qué digo que hoy no ocurren muchos milagros? ¿Podría ser que alguien esté diciendo en su iglesia? No, pero en la mía sí. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Sabe por qué no ocurren muchos milagros hoy? En este momento está evidenciado, en este momento está bien evidenciado la terrible farsa de las grandes concentraciones de los predicadores carismáticos, que le ofrecieron cruzadas de milagros y sanidad divina a la gente. Muchas de esas multitudes que ustedes vieron cuando se levantaban los pocos de gente que habían estado en silla de ruedas, es porque los metieron al escenario en silla de ruedas, pero eran gente alentada. Han abusado de la psicología de masas. Han abusado de la psicología de masas. Y la prueba en este momento está que los ídolos no tienen ningún poder. Y los que ofrecen milagros sin el Espíritu Santo no tienen ningún poder. ¿Cuántos han sanado de coronavirus, pues? ¿Cuántos? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no se van a meter ahora donde están los pabellones de los enfermos? Para que les digan levántate, si tienen de verdad el Espíritu Santo. Y si tienen poder. Y Dios no los va a dejar. Para que no mientan. Para que no mientan. ¿Se han fijado en eso? Lo dije al principio de esta cuarentena. No hagan volar imágenes porque no tienen poder. Lo dije cuando nuestros hermanos salvadoreños hicieron volar a la imagen de Fátima. Con todo respeto. Allí tienen los resultados. Ya los bendijo, ¿no? Y ahí estamos nosotros en Honduras con la curva hacia arriba. La bendición de dónde. Mire, hermano, honestamente, si queremos de verdad la bendición y la protección de Dios, tenemos que volvernos a Dios y dejar de estar sacando toda la farsa del paganismo que no tiene ningún valor y ningún poder. Tenemos que volvernos a la Escritura y a seguir las instrucciones del único que ha demostrado que tuvo un pueblo 40 años en el desierto y no se enfermaron, no se les gastó la ropa, no se les gastó el calzado y no se les hincharon los pies. Las veces que se murieron es porque se enredaban, murmuración, duda, idolatría, y esas cosas les hicieron mucho daño. Pero cuando se portaron bien, le fue muy bien. Estamos entonces viendo hasta aquí que fueron dispersados los convertidos en el Pentecostés. De Hechos capítulo 2. Estamos en el capítulo 8. Hemos notado que ellos van predicando
por todos los lugares donde fueron dispersados. Una manera de plantarse a la iglesia, y lo que va a suceder ahora en el tiempo del fin. Cuando Roma apriete por su falso día de reposo, se nos acaben las libertades, porque ya las tenemos bastante reducidas, y nos persigan, y tengamos que llevar el mensaje que no llevamos a la buena y en tiempo de paz, en tiempos difíciles. Pero así funciona. Hemos leído hasta el versículo 7, dice y 8. Versículo 9, sigo en el capítulo 8 de Hechos, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Aquí viene uno de esos que le gusta las cosas sin el espíritu, ¿no? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y trabajaba con la magia, ¿no? Era un hechicero, un brujo, lo que usted quiera. Y dice el versículo 11: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y miren lo que ocurrió. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto es un gran milagro. Ustedes que nunca han trabajado en la primera línea, donde uno trata con gente todos los días, ustedes no tienen una idea qué cosa es intentar darle un estudio bíblico a una persona que practica la magia. No tienen idea. O sea, a esa gente les incomoda, les estorba, les arruina el momento, les ofende la presencia de la Biblia. Es una cosa que hay un espíritu de choque. Que este hombre se convirtiera era la prueba rotunda que a Felipe lo estaba usando el Espíritu Santo. Definitivamente. Y siempre hay entrevistas con personas poseídas que no han practicado, sino que han estado en contacto con juegos diabólicos, viendo películas diabólicas, escuchando música satánica. Esta gente cuesta. Hay entrevistas hasta de 4 y más horas para conseguir con oración, con la ayuda de Dios, liberarlas. Pero este había practicado y los había estado engañando y habían entendido que ese era el gran poder de Dios. Cuando llega Felipe y ven de verdad el gran poder de Dios y queda porque es lo que decimos, pues, al mostrar la verdad, queda desnudo el error, queda desnuda la farsa. Entonces, este Simón se convirtió. Y andaba y miraba los milagros, el poder de las conversiones. Y estaba, dice la declaración, ¿cómo? Atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder,
para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es perfecto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, palabra de Dios. Ok, ¿por qué leímos todo este relato de Hechos capítulo 8? Porque hay una riqueza de la presencia de la persona del Espíritu Santo. Hay una riqueza enorme, conversiones, milagros, se esparce aquella gente que había creído y va predicando. Se convierte el brujo ¿no? Que ahora es el hermano Simón. Y tendrías miedo de sentártele a la par en la banca, ¿no? Cuando es lo que hemos dicho, Dios no hace pegaparchos, Dios no hace remiendos, Dios no hace mejoras, Dios opera nuevo nacimiento. Con todo el corazón del hombre sigue batallando. Ven a Simón pidiendo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Con el negociazo que ha levantado fortunas del evangelio de la prosperidad. Eso. Y ahí el hombre se perdió bien perdido. Dice, yo les doy el dinero y ustedes me dan ese poder para que yo también imponga las manos y la gente recibe el Espíritu Santo. Dice Pedro, el don de Dios no se obtiene con dinero. Estás en un problema terrible. Y ahí está clarito que Pedro nunca fue papa, porque nunca se atribuyó la arrogancia de perdonar pecados. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete, ruega a Dios, si quizá Dios te perdone. Nunca le dijo, ego exuelvo peccatistuis nomini Patris Filius en Espíritu Santo. La declaración es en latín, con todo respeto. Yo te absuelvo de pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no hizo eso. Así que aquí hay una evidencia buena. Pero volvemos al tema, que es el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. ¿Por qué todo este relato? Porque en todo este relato, la gente que se convirtió en Hechos 2, alrededor de 3,000 personas que se bautizaron. Esa gente que en la persecución se dispersó y fue predicando el evangelio, no dice de ninguno de ellos que hablara en lenguas. Felipe llega a Samaria, les predica a Cristo. La gente es tremendamente impresionada, y no porque Felipe estuviera hablando en lenguas, porque el relato no da ninguna evidencia ahora de que Felipe haya tenido que usar el don de lenguas, porque no era necesario. Si hablaban el mismo idioma, Dios no les hacía la curiosidad a nadie. ¿Estamos? A nadie. Felipe llegó, predicó, le ponían buena atención. El mago también se bautiza, tiene su experiencia que le va a ayudar para crecer, pero ninguno, y aquí se convierten muchos. Y aquellos vienen y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo, pero no se ponen a hablar en lenguas. Con eso debemos abrir los ojos y darnos cuenta que no es ninguna evidencia, ninguna cláusula de condición, ninguna prueba de discipulado que la persona tiene que hablar en lenguas para demostrar que el Espíritu Santo lo bautizó. Porque todas estas personas recibieron el Espíritu Santo y ninguno, dice la declaración, que haya hablado en lenguas. ¿Sí me explico? Bien, entonces, hay dos citas de la Biblia que menciona después de Hechos 2,
Después del Pentecostés, hay dos declaraciones en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que dicen que personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Hay dos declaraciones. Esas la Biblia las registra. He dicho que el don de lenguas es un don de Dios, pero Dios lo va a usar cuando Él sepa que es tiempo. En el momento que haya la necesidad, y la Santa Biblia ya dejó los parámetros bien claritos. Tiene que haber, porque el don de lengua no es otra cosa que los mismos idiomas traducidos al entendimiento de la gente. ¿Cuántas veces no hemos tenido grandes campañas donde viene un predicador norteamericano, viene un predicador con otro idioma y le ponemos un traductor? Le ponemos un traductor porque hoy se puede estudiar los idiomas para aprenderlos. Eso también ha hecho que el don de lenguas como sobrenatural y milagro, Dios no lo esté usando. Pero seguramente, cuando las cosas se pongan más difíciles y la ventana 1040 se abra para la predicación del Evangelio y no haya que entrar de incógnito como lo hacemos ahora, seguramente Dios dotará a los que lo necesite para hacerlo. Pero no ahora. Bien, entonces, se convierte mucha gente aquí con la predicación de Felipe, pero ninguno de estos se vio que use el don de lenguas, ¿no? Pero hay dos citas, les mencionaba, que hablan de personas que lo recibieron y hablaron en lenguas. Miremoslas. Hechos 10, versículo 45 y 46. Recuerden que en Hechos 10 está el relato de Pedro y Cornelio. Un relato bonito que ya lo hemos explicado en relación con el otro tema de los animales inmundos, que nada tiene que ver esa declaración. Hechos 10, versículo 45 y 46. Dice la declaración: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y el versículo 47 dice que Pedro les dijo: ¿puede alguno impedir que lo bauticemos si esta gente está lista? Y lo bautizaron. Punto. ¿Qué miró usted diferente de lo que hemos venido estudiando aquí? ¿Notó algo? ¿Se fijó en algo? Porque ese es el asunto. Acuérdese que se nos ha instruido. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo que vimos en el tema anterior, el capítulo 14 de Primera de Corintios? Que si alabo, si canto, si oro, tengo que hacerlo con él. Entendimiento, que mi mente entienda. Mira, hermano, cuando estudie su Biblia, vaya mirando sobre el renglón. Hay textos que hay que leerlo varias veces, orar y volver a leer el texto, y usted termina encontrando joyas, cositas deliciosas que no las mira en la primera lectura. ¿Qué miró en eso que acabamos de leer? En el segundo versículo que leímos, el 46, ¿qué miró? Dice ese versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entendieron los prosélitos de la circuncisión, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pablo, que vieron que esta gente había recibido el Espíritu Santo. ¿Entendieron lo que hablaban en lenguas? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque dice claro en las dos líneas. En la primera dice porque los oían que hablaban en lenguas. Y en la última parte de la segunda dice y que magnificaban a Dios. Cuando la persona hace una jerigonza, lo que se llama glosolalia, no sabemos si magnifica a Dios o lo insulta. No sabemos ni lo que dijo ni qué quiere decir. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Pero los que habían venido con Pablo interpretaron las lenguas que hablaron. ¿Y qué estaban haciendo? Magnificando a Dios. ¿Sí?
Muchos hoy día, con todo respeto, se van, están en la reunión, cantan, danzan, gritan, todo, se caen al piso, regresan sucios a la casa y dicen, miren, nos cayó el Espíritu Santo. Estos no se cayeron, estos no regresaron sucios a casa y esto se entendió lo que dijeron. Y eso es importante. Ojo que el diablo, mire, el diablo va a agarrar cada texto para ver a dónde engaña a cada cristiano. Y no hay que dejarlos. Bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios no hay que permitirlo. En el capítulo 19 de Hechos hay otro momento en que unas personas recibieron el Espíritu Santo. Y esas personas también hablaron en lenguas. Hechos 19, en el versículo 6 y el versículo 7. Mire que aquí está este relato. Es el segundo que aparece después de Hechos 2, que dice que hay personas que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y allí nos cuenta esa historia. ¿Cuántos eran? Unos 12 hombres. ¿Se acuerdan? El versículo 1 para adelante dice que Pablo los encontró y entonces les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y dice, a nosotros nos bautizó Juan, no sabemos que existe el Espíritu Santo. Se vuelven a bautizar, Pablo impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esos son los relatos. No toda esa multitud de la iglesia primitiva que se convirtió hablaron en lenguas. No era necesario, Dios nos lo dio. No es el número 1 de la lista, se lo recuerdo, es el número 8 de la lista de los dones espirituales. Pablo recomienda, es evidente que en la iglesia de Corinto había un frenesí por hablar en lengua y dice Pablo, está bien. Bueno, a mí me encantaría que todos hablen en lenguas, pero si se van a entender, si les va a ser útil, si les va a beneficiar, si no, no pierdan el tiempo. ¿Estamos? Hay que leer bien 1 Corintios 14, porque a veces toda la sala de la congregación dice que estar hablando en lenguas. Eso no es así. Terminemos de leer con ustedes el capítulo 14 de 1 Corintios. Fíjense que hay un orden. 1 Corintios 14. Miren lo que hay aquí. Habíamos leído con ustedes una buena parte hasta que llegamos al versículo 19. Pero del versículo 20 para allá, Pablo va a hacer un resumen de lo que ha dicho en el capítulo 12, 13 y 14. Y mire cómo dice el apóstol en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el pensar. Es como que Pablo está interpretando aquella declaración de Jesús en los evangelios que dice, si no se vuelven como niños, no heredarán el reino de los cielos. Jesús no dijo si no se quedan como niños, dijo si no se vuelven como niños. Pórtese como adulto y tenga la sencillez de un niño. Eso es lo que dijo Jesús y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino como niños en la malicia. ¿Por qué? Porque el niño no es malicioso como el adulto. Mire, se lo ilustro rapidísimo. Si un niño se cae en la calle, en la polvazón, ¿qué hace ese niño? Si se golpeó, llora. Y se queda caído, ¿han visto? Porque espera que un adulto, el papá, la mamá, los brazos de un adulto aparezcan para levantarlo. Hermano,
Si nosotros, uno de nosotros adultos, se cae en la calle y en la polvazón, ¿qué hace? Mira para todos lados que nadie lo esté viendo, se levanta, hermano, y se va. ¿Por qué? Por la malicia. Por la malicia, no quiere que nadie se ría de la empolvada. Entonces Pablo arranca en el versículo 20, dando el cierre de la instrucción que ha venido diciendo que ¿qué? Que hay que buscar el amor, que es el primer y más grande del fruto del Espíritu Santo. Que el hablar en lenguas no es indispensable, que sería bueno si todos, pero que busquen que es lo mejor. Y entonces, ahora les dice, hey, no sean como niños en la manera de pensar, como niños en la malicia, pero a la hora de pensar como adultos. Versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Había dicho Dios que iba a hablar en otras lenguas en el Antiguo Testamento? Sí, sí lo había dicho. El don de lenguas estaba anunciado para ser usado en su momento. Lo había dicho en Isaías 28, 11 y 12. Y luego en el versículo 22 dice, así, y noten esto, póngale toda la atención a esto. Si hasta ahora estaba distraído, hermano, ahora sí, quiero los ojos suyos acá en la pantalla. Vea lo que dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Solo ese texto es demasiado bueno para lo que estamos mostrando. Las lenguas son una señal ¿para quién? Para los no creyentes. ¿Por qué? Primer lugar, porque para que puedan entender en su idioma, había que hacerlo de esa manera. Segundo, porque causó una impresión demasiado grande, la que Dios quería causar. ¿Qué hace toda la congregación haciendo una gran jerigonza diciendo que están hablando en lenguas? Si esa no es una señal para los que ya son creyentes. La señal del don de lenguas es para alcanzar. ¿Eran convertidos todos aquellos que vinieron a Jerusalén? No. Tal vez simpatizantes, habían venido por la festividad. Pero cuando escuchan la claridad del mensaje y en su idioma, ¿qué pasó? Se bautizaron, se convirtieron. Era para alcanzar a los inconversos el don de lenguas. ¿Por qué lo permitió Dios en el momento cuando Cornelio se convierte? Para convencer a los de la circuncisión que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. La señal sucedió en los que habían sido inconversos. Ahora, la profecía sí es una señal ¿para quién? Para los creyentes. ¿Por qué qué? Porque al que ya está en la iglesia, al que está convertido, es que se le explica la cadena profética para que entienda el tiempo en que vivimos. Ahora, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, aquí viene, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Lo quiere más claro? ¿Qué dicen de nosotros cuando todo el salón está haciendo jerigonza? ¿Qué dicen? Están chiflados, hermano. No dicen, esa gente tiene el Espíritu Santo. No, no. De hecho, mucha gente cuando le he invitado a la campaña dice, pero usted no es de los que hacen relajo y botan la gente al piso, porque si no, no voy. No quiero insultarlo, pero quiero que se despierte. Que le sirva de algo esta cuarentena, que esta tarde esté en su casa y está mirando la claridad. Dice entonces, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto.
y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Viene la corrección, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, que es alabanza, cantos especiales. Tiene doctrina, que es lo que estamos haciendo ahorita. Tiene lengua, ahí viene el asunto. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para qué se debía hacer? Para edificación. ¿Qué? Que edifique, que lo haga un mejor hijo de Dios, que lo lleve a una mejor experiencia de su vida cristiana. ¿Sí me explico? ¿O sí se explica la Santa Biblia? Luego dice, si habla alguno en lengua extraña, estoy leyendo el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Si hay 2 o 3 que van a tener la revelación de don de lenguas, deben hablar por turnos, no están hablando los 3 al mismo tiempo, ni los 2 al mismo tiempo, uno. ¿Y quién debe, qué debe haber? Intérprete. Versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y ahí es donde algunos dicen, mire, pues que yo hablo, pero lenguas angélicas con Dios. Tienen el desorden entre todos. Si no es necesario, no se dé el don de lenguas. Asimismo, versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero. O sea, no se puede hablar todos a un tiempo. Eso no es de Dios. Hay un espíritu, pero no es el Espíritu Santo en ese tipo de culto. Con todo respeto, hermano, es bueno que usted sepa la verdad. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Palabra de Dios. Y si vamos al versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí dejé una sección de versículos donde Pablo manda a callarse a las mujeres. Evidentemente esta iglesia de Corinto tenía sus líos y tenía sus problemas. Y los que sabemos qué cosa es perder el pelo sentados en juntas y en luchas de esto, sabemos o entendemos un poco la cruz que Pablo llevaba, el peso que eso significa, las tantas horas que se quita el sueño, que tal vez Dios las permite para esto, para conocer mejor la palabra de Dios. El Espíritu Santo lleva a las personas al nuevo nacimiento, no hablar en lenguas. Solo cuando se necesita ocurre el don de lengua. De otra manera, si no se ocupa, Dios no lo está poniendo a disposición de la curiosidad o de llenarla. No, mi hermano, de ninguna manera. Procuremos asegurarnos que estamos obedeciendo los mandamientos de Dios por amor, porque eso sí, el apóstol lo dice y lo repite y lo refuerza una y otra vez. Pero no que nadie me le mete en la cabeza que si no ha hablado en lenguas es que el Espíritu Santo no lo ha bautizado. Si no está guardando los mandamientos de Dios, entonces sí, el Espíritu Santo no lo ha bautizado. Padre Santo y Dios eterno, gracias por tu bondad infinita. Gracias por tu misericordia que es clara en la enseñanza de tu palabra. Perdónanos todo el tiempo desperdiciado en cosas sin sentido. Y ayúdanos uno por uno a volver a la Santa Biblia, a la guarda de tu santa ley, porque así, Señor, sabemos que te amamos, que te conocemos y que estamos dispuestos en el camino de la salvación. Ilumina por el poder del Espíritu Santo a cada sincero que atiende el mensaje de tu palabra cada día. Gracias, mi buen Dios, por escucharnos y respondernos siempre. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén.
A todos un feliz y santo sábado. Dios les bendiga, y si el Señor así lo permite y nos da vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.